muchas veces en nuestra mente, en nuestra forma de hablar, tal vez, mi Dios amado, o cómo, cómo vemos, Dios amado, los demás. Pero te pido, Padre bendito, que tú nos perdones, Padre celestial, de cualquier ofensa, mi Dios amado. Queremos presentarnos delante de ti, mi Dios amado, probados, Padre bendito. Queremos, Padre celestial, presentarnos delante de ti sin ninguna mancha, sin ninguna duda, mi Dios amado. Cuando tú nos veas, Padre celestial, seamos unas personas íntegras delante de ti, mi Dios amado. Te pido, Padre celestial, que bendigas a todos los que ya están presentes, mi Dios amado, bendícelas grandemente. Gracias, Padre celestial, porque les has guardado, les has dado un día más de vida para poder alabarte, para poder glorificarte y aprender más de tu preciosa palabra, mi Dios amado. Padre bendito, también te pido por la vida de Brenda. Gracias por su vida, mi Dios amado. Gracias por ese ministerio que tú le has regalado tan precioso, mi Dios amado. Bendícele en todo momento, mi Dios amado. Respáldala. Sigue dándole esa sabiduría y fortaleciéndola, mi Dios amado, también. A su mamá, Vilmita, mi Dios amado, a toda su familia, tú los sigas fortaleciendo, los sigas abrazando, mi Dios amado. Mi Dios amado, también te pido porque los que no se han podido conectar, vienen de algún lado, están en alguna actividad, mi Dios amado, que tú proteges sus pasos, que tú guardes su camino, sobre todo en la casa, mi Dios amado, que se puedan conectar sin ninguna novedad. Dejamos en este momento, Padre Celestial, cualquier cosa pendiente que tengamos, sean problemas, pensamientos, sean pendientes, mi Dios amado, en tus manos lo ponemos. Y te pido, Padre Celestial, que tú nos des esa gracia, mi Dios amado, para poder entrar de lleno en este momento, Padre, que nos podamos concentrar, que podamos atesorar tu palabra, que todo este conocimiento hoy, mi Dios amado, que vamos a recibir tu palabra por medio de Brenda, mi Dios amado, sea atesorado, Padre Celestial, pero también, mi Dios amado, para que lo podamos poner en práctica para nuestro prójimo, mi Dios amado, para mi Dios amado, glorificar y exaltar tu santo nombre. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos, Padre Celestial, que estén atentos, Padre bendito, a lo que es tu palabra, tus misterios que hoy nos los vas a revelar, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, Ida, Carlos Hola, buenas Alberto, tardes. qué gusto verles. Muy buenas tardes. Muy bien. Entramos entonces a la lección 43. Recuérdense que estamos viendo lo que es las 3 tentaciones en el desierto. Ya vimos la primera de convertir el pan, las piedras en pan, que era la tentación del materialismo. Hablamos de que esa tentación como tal es querer las cosas materiales sin Dios. Esa es la tentación, porque las podemos tener, pero es muy diferente con Dios que sin Dios. Hoy vamos a entrar a la segunda tentación, que es la tentación del pináculo. Esa es la tentación de la vanagloria. Dice así: qué atractiva fue la idea de captar la admiración y devoción de las multitudes por medio de un espectáculo que tocaría en lo más profundo a las esperanzas mesiánicas del pueblo judío. Otra vez Jesús venció a la tentación permaneciendo en el camino del sacrificio y cruz. Quizás esta tentación es la que más líderes cristianos destruye. ¿Sabe usted el secreto de la victoria de Jesús? Pregunta 1. Entre el pináculo y el desierto, ¿cuál de los dos simboliza? Dice, tiempo de pobreza, angustia, miseria, fracasos e injusticias. La número 1, ¿verdad? ¿Ya? ¿Pináculo o desierto? La. Por eso. Pero la tengo pregunta que poner es, pináculo. ¿la A es pináculo o desierto? La primera sería desierto. Exactamente. ¿Y tiempos de éxito, exaltación, abundancia y puestos elevados? Es el pináculo. Exactamente. Miren, esto va siendo repetitivo y ténganlo siempre presente porque es parte dentro de nuestra vida en donde vamos a luchar con la tentación. No podemos decir que no la vamos a tener, claro que sí. Por eso vimos en las lecciones anteriores, como estaba recordándoles,
el materialismo se da todos los días, porque el hombre se aflige por lo que va a comer, qué va a vestir, y a veces no solo por lo necesario, sino porque quiere tener mucho más de lo necesario. Y entonces viene, se afana por amontonar riquezas, porque viene y dice, ay, yo necesito ahorrar porque quiero irme de viaje, que es lo que ustedes quieran. Pero el afanarse por esas cosas, cuando nosotros vivimos por el Señor, es todo colocarlo delante de Él. Si Él quiere, hasta en estas cosas cuando uno puede soñar, de tener cosas, si Dios quiere, pues las tenemos. Y si no, Dios sabe cuál es lo necesario para nosotros y sabe de nuestro corazón. Por eso es de que muchas veces cuando alguno dice, no, yo no caería en esa tentación, como decía aquel refrán, en arcas abiertas hasta el más justo peca. Queriendo decir en el punto de que no nos creemos nosotros que no podemos caer en la tentación, pero hay una respuesta, hay una solución ante esto, porque hemos hablado de que Dios da la salida en la tentación, pero la salida no corresponde como yo quiero, sino como el Señor ha determinado y tenemos que conocer. Entonces en el materialismo ya lo vimos, tener las cosas necesarias con Dios, sea mucho, sea poco, pero si nosotros aprendemos que cualquiera que sea nuestra situación, lo que Pablo, por eso cuando dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo era en la situación económica, lo material. Por eso es que Pablo decía, versículos anteriores, que él había sido enseñado y había aprendido todo, a tener mucho como a tener escasez. ¿Ya? Ahora la segunda, esta vanagloria. Entonces, tener esas diferencias, porque la vanagloria, cuando vemos el pináculo, ustedes recuerdan, fue cuando el diablo le dice, lleva al templo y que se lance, y que le cita la escritura de Salmo. Escrito está, no dejará de tropezar y mandará a sus ángeles. El mismo diablo citándole la escritura. No porque nos citen la escritura es lo que vamos a decir nosotros que es de parte de Dios, sino tenemos el contexto de todo. No es solo la escritura fuera de un versículo de lugar. Pregunta 2. Al salir del desierto, o sea, el materialismo, y de entrar en la tierra prometida, de la cual fluye leche y miel, ¿cuál sería el resultado según Dios en Deuteronomio? Vamos, por favor, Fernando, Deuteronomio 8, 14 al 17. Ocho, 14. 14 al 17. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones y de sed. Entonces no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postre hacerte ¿Para bien, qué no? Para a la postre. pero para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Gracias. Una de las cosas que deben tener presente es que Deuteronomio se le llama a veces la segunda ley. Es la repetición de lo que Moisés recibió en el monte Sinaí. Viene y Deuteronomio vuelve otra vez Moisés a declararles nuevamente la ley por la nueva generación que ya se había levantado. En este momento lo que está hablando entonces para pasar en ello, porque es esa tierra prometida, es lo que Dios fue el que lo llevó. Y ahora les hace un recordatorio que puede pasar si se olvidan de Dios. Por eso el título dice amonestación de no olvidar a Dios. Entonces en la pregunta 2, al salir del desierto y de entrar en la tierra prometida de la cual fluye leche y miel, ¿cuál sería el resultado según Dios en el Deuteronomio, Fernando? Nunca caer más en la tentación, tener todos nuestros problemas solucionados, ser tentado de caer en el orgullo de corazón, siempre dar toda la gloria a Dios. ¿Qué contestaste? ¿Cuál inciso?
en ser tentado de caer en el orgullo de corazón. Exactamente. O sea, aquí les está recordando de lo que Dios hizo en el desierto. Por eso hasta cuando ustedes miran que les dice en el versículo 15, lleno dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. ¿Se recuerdan en la historia en donde viene? Ellos eran mordidos por serpiente, pero era por la transgresión que habían cometido con el Señor. Y entonces clamaron, Moisés intercedió nuevamente y ahí fue donde se dio la historia en donde Dios le dice que levanten una serpiente de bronce, no para que la adoren, sino que cada vez que fueran picados ellos dirigieran su mirada a eso para recordatorio. Pero ¿qué pasó? Cuando uno mira esa historia de después de eso, la idolatran. Por eso es que tiempo después, en la época de, no me recuerdo si fue con ese días que la destruye. Lo vamos a ir viendo dentro de la historia. Entonces viene, y es lo que les dice, se les olvida de dónde Dios los ha traído. Y esa es una de las cosas que también a nosotros, por eso esta enseñanza de lo que pasó con el pueblo, es una reflexión para nosotros hoy en día. Nosotros no es que hemos salido para una tierra que fluye leche y miel, porque muchos hasta a veces quieren esa promesa. Ah, sí, el Señor que me lleve a esa tierra que fluye leche y miel. Cuidado, buscando el materialismo. Claro que Dios sabe lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando viene y el Señor permite que tengan riquezas? Y es lo que puede pasar. Lo mismo que está hablando aquí con el pueblo. Que se olviden de Dios, que crean que son por sus propias fuerzas. Y entonces caen al orgullo. Pregunta 3. Podemos ver que Satanás nos ataca y nos tienta en ambos extremos de la experiencia humana, ya sea en el desierto, es decir, el materialismo, o sobre el pináculo, la vanagloria. En la escasez y en la abundancia, en la derrota y en la victoria, el creyente tiene que aprender de su Señor cómo vencer frente a ambas tentaciones. Lea la experiencia de Pablo en Filipenses, por favor, Heidi, Filipenses 4, 11 al 13. Hola, buena tarde a todos. Perdón, es que Gracias. se me perdió Filipenses. Era, ¿qué? Filipenses 4, del 11 al 13, ¿verdad? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Heidi, en esta pregunta, Pablo venció la tentación. ¿Solamente en la abundancia? ¿Solamente en la escasez? ¿Ninguna de las dos o en ambas? En ambas. Exacto. En ambas, porque ¿qué pasa? No es lo mismo estar en escasez que tener abundancia. ¿Qué pasa cuando se tiene abundancia? Por eso es que el punto es que el mismo materialismo, cuando se tiene en abundancia, ¿qué puede llegar a encontrar? La vanagloria. Cuando se tiene escasez, blasfemar contra Dios. A veces por eso les digo, al tener el contexto completo de toda la Biblia, porque algunos vienen y piensan, bueno, como soy hijo de Dios, no sabe de lo que necesito, viene y dice entonces, por lo menos que no tenga escasez de pan. Entonces, ¿qué diríamos en esta parte cuando el mismo Pablo está enseñando que él ha sido enseñado para tener en abundancia, como también para estar, ¿qué dice ahí? Ok, en esa escasez, pues dice, para tener hambre, hambre, ¿sí? Hablando un Pablo. Entonces tenemos aquí la lección por eso. Cuando Dios dice que sabe de lo que necesitamos, el mismo Dios puede ser por eso cuando Pablo está diciendo ser enseñado, en ser enseñados y ser probado. La manera de enseñarnos, si nosotros vemos, si pasamos, es como que dijéramos, bueno, ¿cómo puedo yo saber si ustedes de verdad no lo hacen? Que estamos a distancia. Pero ¿cómo sabría yo de verdad que ustedes están haciendo sus lecciones? ¿Qué dirían ustedes? Vamos a ver.
que respondemos cuando preguntan. Exacto. No necesariamente, no. Pero por ejemplo, algunos que están conmigo en la facultad, yo dije, a ver, pero como no hay nadie ahorita, que están dentro de, por ejemplo, que tenemos ahorita la metodología, porque esa presencial, una de las cosas que nos piden es que revisemos, que contesten la lección, o sea, tienen que haber leído la lección y en su libro de tareas tienen que pongan 3 cosas que aprendieron. Eso significa que deben de hacerlas y yo antes de empezar en la clase debería de verlas. Ahí se los digo honestamente, debería. No lo hago porque necesito resarcir el tiempo, redimirme del tiempo. ¿Y qué es lo que les he pedido? Que por favor me manden sus lecciones antes. Lastimosamente, no lo hacen. Lastimosamente me las mandan atrasadas. Solo tengo pocos clientes. Entonces, esa es una de las cosas. 2, ¿ves de verdad qué es lo que están aprendiendo? Los famosos exámenes, que no les gusta. ¿Verdad? Cuando tienen examen, lo piensan antes de meterse a un curso porque no va a ser que no lo va a hacer. Cuando no hay examen, todos los cursos que quieran. Y va a estar bien. El examen no es malo. Los exámenes deben ser como una prueba. Les digo, los mismos exámenes pueden, si uno quiere saber, de verdad están aprendiendo una prueba, no buscar como aquello de, como diríamos nosotros en el mundo, meterles zancadillas para ver que van a contestar mal. No, ver que de verdad están aprendiendo. Entonces, igual el Señor, como el Señor, siendo Dios que todo lo sabe, y lo hemos platicado y lo seguimos repitiendo, ¿cómo sabemos nosotros que le creemos a Dios? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Cómo sabemos nosotros que le creemos a Dios? Cuando cumplimos sus buenas tardes, cuando cumplimos sus mandamientos. Ok, por lo menos esta parte, ahí estamos. Si decimos cumplimos sus mandamientos, necesitamos nosotros saber qué es lo que Dios ha mandado. Por eso les digo que no se trata solo de los 10 mandamientos, se trata de toda la totalidad de la Biblia. Entonces díganme por qué a veces estamos en pleitos con personas. ¿Obedecer a Dios? Evelyn, dime. Hola, buenas tardes. Tal vez porque ahí sí que no busquemos a Dios en las oraciones, muchas veces tal vez por cansancio. Y de esa misma forma, entonces, en nuestra manera de vivir así humana, pecaminosa, ¿verdad? Entonces, obviamente rápido, pues, no sé, enojamos o contestamos mal, pero es por lo mismo, ¿no? Porque no lo buscamos primeramente, no tenemos esa disciplina, ese amor, o tampoco leemos la Biblia, ¿verdad? Que es a través de la cual Dios nos habla, Dios, pues aprendemos siempre. Pero muchas veces así pasa. Gracias, Evelyn. Una de las cosas, y siempre se los digo como consejo, lo primero que tenemos que hacer nosotros es estudiar la palabra, meditar en ella. Hasta a veces no estamos diciendo que la oración no es importante, lo que está diciendo Evelyn, pero tenemos que orar con conocimiento de la palabra. Porque a veces por eso cómo van siendo nuestras oraciones. Una persona puede ser que me diga, ora mucho, pero no lee la palabra. Entonces, ¿qué tipo de oración? Cuando Rosario estaba diciendo, obedeciendo, muy bien, pero ahí es donde nos examinamos si en verdad estamos obedeciendo, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces nosotros nos podemos engañar creyendo de que estamos bien, pero porque no leemos su palabra, entonces no nos estamos confrontando de verdad cosas de que no obedecemos. Yo les puse un ejemplo aquí tan natural que a veces nos puede pasar, porque oigo a veces, no estoy diciendo de que es parte a veces de la lucha que tenemos contra la naturaleza, pero se recuerdan cuando estudiamos el libro Romanos, cuando dice que mientras dependa de nosotros no tengamos la paz con todos, nosotros no podemos obligar a los demás. Si el otro quiere estar enojado conmigo, pues será en ellos, pero mientras depende de mí, yo debo de estar en paz. Eso es lo que me manda Dios. Pero otra de las cosas para ser nosotros probados, y debemos hablar de lo que dice Primera de Pedro, que Dios lo que hace es probar nuestra fe. Para saber si nosotros le creemos a Dios, es ser probada nuestra fe.
en donde nosotros tenemos que creerle a Él a pesar de que no lo entendamos. Por eso es que me gusta este canto, no me recuerdo el nombre, lo sabe Evelyn, a veces para el nombre de los cantantes no soy muy buena, pero este hombre que decía, Dios tiene el control porque debe preocuparme, porque debe angustiarme, y él mismo lo dice en esta parte de su canto. Aunque no entienda lo que sucede, dice, vivo tranquilo, vivo en paz, pues Dios tiene el control. Esas palabras que él dice, está hablando en relación que la palabra lo dice. Entonces, si nosotros le creemos, no es una falsa paz. Al creerle a él, tenemos paz en medio del problema, del dolor, pero se tiene paz. Entonces, estas son de las cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir en él. Y por esto, esta parte de la vanagloria es una línea que cualquiera de nosotros es muy fácil cruzarla. Y él nos da la salida, en donde nosotros, como Pablo bien dice, él ha sido probado, enseñado a estar en abundancia como a tener hambre, estar en escasez. Pregunta 4. Leamos, Ingrid, Proverbios 38 y 9. Muy bien. Buenas tardes. La palabra de Agur, dice. Palabra de Agur, hijo. Ay, perdón. 11:13, ¿verdad? No. Ah, sí, perdón. No, 8 y 9. 8:9, perdón. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Muy bien. En esta cita hay dos experiencias de especial tentación para el hombre. La pobreza y la riqueza. ¿Qué cantidad de pan, o sea, dinero, es conveniente para el hombre entonces, según Proverbios 38? Ingrid. Lo necesario que necesitemos. Exactamente, lo necesario. Y les digo, a veces hasta en eso, saber nosotros de lo que es necesario, les digo, hasta algunos podría decir, depende de, porque depende a cómo han sido acostumbrados. Ahora, cuando habla de lo necesario, esto es parejo para todos. Es lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Comer, beber y vestir. Lo hemos platicado, que a veces hasta cuando alguien dice, es que un techo sobre mi cabeza, ok. Pero una cosa, si lo ponen en techo de su cabeza es algo propio, algo alquilado, o hasta morando en alguien que les dé posada, si lo quieren ver. Porque a veces algunos dicen, no, es que tiene que ser algo propio, porque como somos hijos de Dios y Él le pertenece todo, ¿cómo voy a estar yo alquilando? ¿Y dónde dice la Biblia? Si el mismo Señor Jesús hablaba y Él decía, el Hijo del Hombre tiene una reposar en su cabeza. No quiere decir, entonces no buscamos algo propio, no. Pero si buscar algo propio les causa afán y se desvían de lo que Dios quiere, tampoco quiere decir, no, yo vivo de la bondad de los demás. Tampoco, porque si miramos el contexto de la Biblia, dice que el que no trabaja, o sea, hay muchas cosas que debemos ver. Y en Proverbios, entonces solo teniendo lo necesario todo, sino a quienes pueden tener riquezas, como tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el ejemplo de David, que eran ricos, pero sus corazones no estaban puestos en esas riquezas. Job era rico y su corazón estaba puesto en las riquezas. ¿Ya? Se puede ser rico, pero no todos pueden ser ricos, ni todos vamos a ser ricos. ¿Ya? Porque el reino de Dios no consiste en la abundancia de bienes. Aquí el proverbista pone una parte dentro de aquel que no puede tener ni mucho ni poco. Ok, eso ha demandado, pero Dios puede tenerlo como quiera. Eso es lo que pide y podemos nosotros ser, como les digo, nuestra oración. Señor, manténme de lo necesario, porque a veces hasta uno se puede conocer y decir, no voy a hacer que tenga mucho y me olvide de ti. No queremos olvidarnos. También está diciendo, pero tampoco tener pobreza, no sea que blasfeme. ¿Qué pasa? Que a pesar de estar uno orando así, el Señor viene y le da escasez. Y entonces vamos a decir, Señor, yo te dije que no me lo dieras. Es eso. Es que cuando nosotros aprendemos todo el contexto de la Biblia, Dios en su soberanía sabe dónde nos va a probar.
porque al conocer la totalidad sabemos que el Señor quiere que no importando cualquiera que sea nuestra situación, todo lo podemos en Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, no podemos agarrar los versículos fuera, pero vemos nosotros aquí donde tenemos consejos y podemos tener la totalidad y saber nosotros cómo enfocarnos conociendo al Señor. Muy bien, entonces la respuesta, muy bien, lo necesario. Pregunta 5. Lea la lista de frases abajo que demuestran el pecado de buscar prestigio sin Dios. El pecado del pináculo. Todos vienen del Antiguo Testamento. ¿Cuáles se encuentran en Isaías? Leamos primero, Irma, Isaías 14, 13 y 14. Judy, no le estoy preguntando porque quiero que su voz todavía. Oye, pero si tiene alguna duda o si quiere hablar o pregunta escribiendo, pero porque así se va a recuperar más rápido. Oye. Isaías 13, 14. Isaías 14, 13 y 14. Oh, perdón. 14, 13 y 14. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Y en estos dos versículos, entonces la pregunta es, ¿cuáles se encuentran aquí en Isaías en donde vemos nosotros ese pecado del prestigio sin Dios? Subiré al cielo, yo y nadie más, yo soy un Dios, sobre las alturas de las nubes subiré, en el trono de Dios estoy sentado, seré semejante al Altísimo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Cuáles marcó? La A, la D, la F y la G. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo o alguien puso más? Perfecto. Ahí es donde vemos que nosotros aquí, como les digo, es parte de lo que debíamos estudiar y vamos a llegar también a esta parte de Isaías, porque aquí se encuentra literalmente de lo que hemos aprendido, habla el rey de Babilonia, pero también es una analogía de lo que hizo Satanás. Por eso este versículo como tal, el 13 y 14, tomado de lo que Satanás también hizo. Satanás, el primer pecado, ahí tenemos nosotros la respuesta. Si se hiciera la pregunta, ¿dónde fue el primer pecado? Aquella pregunta, ¿dónde se menciona por primera vez? Y nos damos cuenta que el primer pecado no se menciona por primera vez en Génesis, sino es en Isaías. Porque el primer pecado fue en el cielo, por Satanás. El primer pecado en la tierra sí fue con Adán, y eso lo encontramos en Génesis. Por eso escuchen de lo que, cómo se pregunta, porque el primer pecado fue con Satanás, queriendo ser como Dios. Pregunta 6. ¿Cuál es la gloria que no debemos buscar? Aida, miremos Proverbios 25, 27. 25, 27 dice, comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. Entonces, ¿cuál es la gloria que no debemos buscar? Nuestra propia gloria. Exactamente. Y esa es una pregunta que tenemos nosotros que hacernos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Claro, si nosotros sin tener al Señor, claro, pudo haber pasado que antes que conociéramos cuántas cosas quisimos llegar con tal de ser admirados. Esa es la naturaleza humana como tal, sin Dios. Pero cuando estamos en el Señor, nada debe ser para la propia gloria. Por eso les digo, no equivoquemos honrar, que gloria al que merece honra. El mismo Pablo enseñó que no le deban nada a nadie. Y dentro de eso habla de la honra. Si hay que honrar a alguien, honrenlo. Oí a alguien, no me recuerdo de quién, pero de verdad me dejó pensando. No sé, hay caritas que a veces se me olvidan quién lo dice, pero cuando dicen sus palabras a veces las guardo en el corazón. Pura María, cuando oía a Jesús meditaba en su corazón. Porque decía a alguien, y es cierto, a veces dice, a mí eso que hagan, que los honren en póstumo, después de que están muertos, ¿para qué? Honrenlos cuando están vivos, pero ya muertos.
claro, los que están vivos y los familiares, pues sienten un consuelo saber, pero qué mejor que cuando están vivos. Entonces, por eso, cuando se leyó aquel que lo leyó Rolando, cuando hablamos de esta poetisa que dijo, no llenen tumbas de flores, sino llenen corazones de amores en vida, hermano, en vida. Rolando leyó el poema completo donde dice, si algo tienen que decirle a su cónyuge, a su amigo, una llamada, que aquello que digan, es que yo estaba que quería llamarlo, y a veces aquello, yo estuve a punto de llamarlo y ya no lo llamó, y les dicen, miren, murió. Y quedarse con aquello de que el hubiera no existe. O se hace, o no se hace. Claro, o sea, puede pasar, yo no les digo que no, pero son cosas que uno le hace reflexionar, que las cosas se deben de hacer en vida. ¿Cuáles son esas prioridades? Por ahí, como decía alguien, es que el mismo cansancio, ¿okay? Si el mismo cansancio no nos está permitiendo tener la comunión con Dios, algo tenemos que hacer. Solo reconocer cuál es la fuente que no permite y dejarla así, porque tenemos que cambiar el estilo de vida. Por eso Romano nos enseña que no nos conformemos a este siglo, a estos tiempos. ¿Ya? Pregunta 7. Cuando uno busca su propia gloria, se dice vanagloriarse. ¿Cuál de los versículos abajo condena la vanagloria? Él cita Juan 5:44, Carlos Alberto Juan 12:43. Y Carlos Alberto contesta la pregunta. Primero le damos los dos. Juan 5:44. Por favor. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único. ¿Bien? Juan 12:43 dice, ¿por qué amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Yo contesté que ambos. Exactamente. Que viene y dice, no está, se dan cuenta que Jesús, en las palabras de Jesús, Juan 5:44, ¿qué es lo que Él les está diciendo? ¿Cómo pueden ustedes creer si lo que reciben son gloria los unos de los otros? No dice honra, dice gloria. ¿Sí? Por eso es que cuando Jesús habla en relación a los fariseos, en donde está la hipocresía al orar, al dar limosnas y al ayunar, que lo hacían por ser visto por los hombres. Y él mismo le dice, bueno, ahí está su recompensa. Si lo que quieren ser es vistos por los hombres, van a tener esa recompensa. Pero no es lo que Dios quiere que nosotros busquemos. Nosotros no tenemos que hacer las cosas por esperar la recompensa de ningún hombre, sino para glorificar a Dios. Rosario, por eso podemos ver en Mateo 5, por favor. Muy bien. Cuando habla, siendo nosotros la luz, por favor, Mateo 5:16. Muy bien, ahora te lo leo. Gracias. Mateo 25. No, 5:16. 5:16. Por favor. Muy bien, ahorita te lo leo. Dice, la luz del mundo. El 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces se dan cuenta que cuando Jesús está hablando que nosotros tenemos que ser la luz del mundo, y esa luz que somos no es por nuestra propia luz, es la luz de Cristo en nuestras vidas, porque nosotros fuimos pasados ese reino. Estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz, que es la luz de Cristo.
Y entonces nosotros tenemos que hacer buenas obras, pero ¿para qué? Para que esas obras glorifiquen al Padre, no a nosotros. Por eso les digo, muy fácilmente podemos cruzar esa línea. Claro que podemos, se puede recibir honra, pero no gloria. Y uno dice, ¿cómo es eso de honra y gloria? Por eso, tenemos que cuidar porque es de doble vía, que la misma persona se crea como que, como diríamos ese ejemplo de la última Coca-Cola en el desierto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, tanto los que quieran glorificar como el que recibe. Como le pasó, si ustedes quieren, miremos por favor, Fernando, Apocalipsis 22. Las 22, versículo 8 y 9. ¿22, 8 y 9? Capítulo 22 y versículo 8 y 9. ¿Ah? Sí, dice, yo Juan soy el que oyó y vi estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahí está. ¿Se dan cuenta aquí? Esta es la segunda vez que a Juan también le pasa, no me recuerdo en cuál del capítulo es, me acordaba en esta, en donde lo que el ángel le enseña a Juan, ¿qué es lo que hace Juan? Se postra y dice, para adorar. Y el ángel no. Eso era lo que yo les decía, y créanme que por eso yo les agradezco sus oraciones, y cuando a veces las estoy viendo, y por eso siempre repito, no digan que yo dije, digan la Biblia dice. ¿Por qué? Porque yo lo único que hago es repetir lo que dice la Biblia. Yo le pido al Señor cuidarme de esto, porque a veces no tiene la idea que yo lo sé todo. No lo sé todo. Porque viene a mí mucha dentro de la palabra, y algunas de ustedes han oído su testimonio, que cuando se han encontrado en situaciones, les vienen las escrituras, y que tal vez en ese momento que yo estoy preguntando, saben que están, pero ¿dónde está en el libro? Y cuando les mando al libro, hasta a veces las oigo decir, hasta subrayado lo tengo. Perfecto. Ese es el punto de donde el mismo Espíritu nos va a ayudar. Pero tampoco no se trata de que solo le pido al Espíritu y yo no leo su palabra. Por eso tenemos que tener ese cuidado. Ninguna de nosotros aceptar una gloria. Al que se glorifica es a Dios. Por eso toda gloria es para Dios. A los hombres se les puede honrar, pero tengan cuidado de no pasar esa línea. Honrar es reconocer lo que es, pero nunca están por encima de Dios. Ese es el punto que tenemos que tener cuidado. Nunca van a tener ustedes así, es que si yo no lo he dicho, entonces no es así. Para nada, como pasa con un pastor. Si mi pastor no me lo dice y él dice otra cosa, no, yo digo lo pastor. Eso es gloriar a un hombre, porque están poniendo al hombre por encima de la palabra. Por eso nosotros tenemos que exhortar que todo lo vayan a examinar con la Biblia, las mismas citas que les doy, vayan a ver si es de acuerdo a lo que yo les digo. Eso las pone a tener que buscar, y si en ese momento que estamos buscando, por eso les digo, cuando nosotros se les pone a alguien a leer, ¿qué deberían estar haciendo ustedes? También ir a buscar. De esa manera van a estar practicando en encontrar rápido los versículos. Pero si van a ser aquellas personas de que, bueno, como yo ya le dije a otro que lea, solo esperan a oír, bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero si quieren practicar y estar buscando y saber, hagan esto. Yo sé que no es fácil, que tal vez ya uno ya está leyendo y en eso ya estoy con otra cita y en lo que buscaron. No importa, no se desanimen. De quién está buscando no es concurso que quien te esgrima para ver quién se lleva el primer lugar. Ya, entonces, pero es practicar, pero si no lo practican, tampoco. Si ustedes me dicen, no, es que yo no puedo, claro, nadie les va a comentar y puede decir en su corazón, dicen, no puedo, y no les digo que agarren Filipenses 4:13. Si no sepan que en el Señor está fortalecido, sí es cierto, cada quien Dios le da, pero que todos vamos aprendiendo su palabra, eso es para todos. Pero no se sientan, por eso una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a no compararnos con nadie.
con nadie. Por eso, lástima, ahorita se nos fue Rosario, pero a eso la molestaba el día que estábamos el domingo cuando se graduaron. Desde la facultad, ahí estaba Rosario, porque también fue maestra, sacó a uno del nivel 1, estaba para el nivel 2, y me decía Rosario, ay, es que yo tengo envidia, ¿cómo haces? No tenés que tener envidia, no, de la buena, no hay de la buena, le dijo, no tengas envidia buena, no hay envidia buena. Ok, puedes admirar, pero lo que pasa es que a veces uno viene cuando tiene aquello de decir que quiere una envidia o que uno tiene el deseo de lo que tiene otro. No podemos, no hay codicia buena tampoco, porque a veces se ha oído eso. No, pero yo estoy codiciando de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Yo quisiera tener la inteligencia como tiene el otro, cómo se le quedan y empiezan así. Eso es desear lo que tiene otro. Y cuando uno desea lo que tiene otro, ¿cuál es la palabra que es? Codicia. Codicia. Y aunque uno diga, pero yo estoy diciendo algo bueno, aunque así sea bueno, ustedes tienen que saber que Dios nos da a todos. Si en Santiago viene, ¿y qué es lo que dice? Por eso les digo, y les hice la pregunta, ¿cómo mostramos que le creemos a Dios? Obedeciendo. Y Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pidan a Dios, el cual da abundantemente a todos, pero no pida. Ahí está. Pero es que yo le pido, no. ¿Qué es la sabiduría? No va comprendiendo. Sabiduría, en una forma tan sencilla, y lo hemos hablado, y lo básico, aplicación del conocimiento. Por eso es que hay personas que son sabias, no necesariamente a veces porque la misma vida han aprendido de la vida, y entonces se aprenden de la vida para no cometer el mismo error. Aquel que viene en la vida le enseñó y vuelve a cometer los mismos errores, o sea, vuelve a hacer las mismas cosas, está condenado a volver a repetir los mismos errores. Pero si la misma vida le enseñó y no lo vuelve, adquieren sabiduría con conocimiento de práctica. Igual pasa con la palabra. Adquirir sabiduría es tener el conocimiento de la palabra. Y al tener conocimiento de la palabra, ¿qué es lo que se viene aumentando? Nuestra fe. Lo dice la Biblia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pregunto, ¿la fe viene por orar? Dice la Biblia que porque oren van a tener fe. Ahí está. Y no estamos diciendo, entonces no hay que orar. No, Jesús nos enseñó para orar. Pero el Señor les enseñaba, por eso hasta cuando el mundo le dijeron, enséñanos a orar. Y es el resumen del Padre Nuestro. El resumen para que sepan cómo es lo que es. No es orar por orar, ni repetir vanas palabras y solo lo mismo y no comprendemos, porque tenemos que vivir. Una vida de oración no se trata, hay muchas formas de orar, pero nosotros estamos en constante oración porque la oración es la comunicación que tenemos con el Señor. Van en el carro, solos, físicamente, más no espiritual, porque el Señor siempre está con nosotros. En medio de que ustedes vayan en el tráfico, en vez de estar, que es parte de eso, poniéndose uno tenso con el tráfico, ¿qué es lo que uno debería hacer? Platicar con Dios. ¿Quién dice que la oración tiene que ser con los ojos cerrados? Hay diferentes formas de orar. Claro, cuando decimos están a solas y con los ojos cerrados es para quitar cualquier distracción. Pero todo eso entonces se vuelve una vida en donde nosotros damos que, en cuya presencia nosotros estamos continuamente. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Y aún acostado, mira, el Señor está conmigo. Entonces miremos en esto para tener cuidado con la vanagloria. Entonces, la 8, ¿en qué consiste, Irma, la tentación del pináculo? En la vanagloria. Perfecto. 9. Hay muchas palabras que se utilizan para hablar de la vanagloria. En la lista de abajo indique cuáles son estas palabras o frases. Vamos a ver. El cita. Voy a decir las primeras 6. Tú me vas diciendo sí o no. Orgullo. ¿Será vanagloria? Sí. Altivez. También. Humildad. No. Soberbia. Sí. Enaltecido. Sí.
Arrogancia. Sí. Sigamos porque estás ya picada. Okay. Exaltación. Sí. Mansedumbre. No. Creído. Sí. Mandar la parte. O sea, sí. aquel autoritario. Muy bien. Enseñorearse. Sí. Egocéntrico. Sí. Lucirse. Lucirse, aquella que se está luciendo lo que tiene. Ok. Entonces se dan cuenta que todas estas palabras es lo que podemos ver en una vanagloria. ¿Sí? Y por eso tenemos, en cualquiera en este momento, hasta por eso les digo, enseñorearse. Ah, sí, a mí todos estos me sirven y aquí me obedecen. Entonces, por eso es que cuando nosotros, el mismo Pablo enseña a los amos cómo deben comportarse con los esclavos. Claro que vienen y están bajo la autoridad de él. Una cosa es estar bajo la autoridad y otra cosa es enseñorearse. No es lo mismo. Podemos tener jefes, tenemos líderes, pero nadie debe de enseñorearse de nadie. Pregunta 10. Ahora escriba sí al lado de cada uno de los que cayeron en la tentación de la vanagloria y no al lado de cada uno de los que no cayeron. Ok, entonces les voy a dar las citas, por favor. Génesis 11:4, Ingrid, Mami, hola. Segunda de Crónicas 26:16, Shady, Mateo 3:11, Rosario, Lucas 5:25 y Aida, Hechos 18 y 19. Y 11:4 dice, la Torre de Babel. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Ven? Este es sí. Ok. Ahora, fíjense bien en esto porque pareciera, yo sé que cuando uno mira eso, se Torre de Babel, uno lo sabe de eso. Pero des en cuenta que en este versículo 4, cuando uno analiza bien, ellos dicen, ok, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Porque cuando uno lo mira así fuera en eso, uno dice, porque hemos visto grandes monumentos. Y a veces admiramos esos monumentos y a veces no sabemos la historia. Pero en este paso se dan cuenta que vienen. ¿Qué saben que es una vanagloria? Si al mismo tiempo cuando dice al final del versículo, dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Si leen bien, esto podría ser como una excusa validera. Y lo miramos así, ¿ya? Al leer todo el contexto, nosotros al leer el contexto es porque ya sabemos la historia y por eso vemos lo importante. ¿Por qué? Porque el mismo Dios cuando habla, Dios no había mandado que hicieran estas cosas. Él quería que llenaran la tierra, que se esparciera. Pero si se dan cuenta, antes de decir esto, ¿qué es lo que ellos estaban diciendo? Y hagámonos un nombre. Como que no han oído a veces personas dicen, no, es que quiero que mi nombre sea recordado. Hay que tener cuidado. ¿Ya? No está mal que su nombre sea recordado, pero por eso les digo, ese es el punto. ¿Por qué hacemos las cosas? Porque mi nombre sea recordado, porque de un corazón sencillo y humilde para la gloria de Dios, y en medio de la gloria de Dios también el nombre va a ser recordado. Nosotros tenemos dentro de la Escritura los héroes de la fe recordados, y han pasado 2000 años. Segunda de Crónicas 26:16. Segunda de Crónicas 26. 16. En relación al rey Usías. 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Incienso, el altar del incienso. Se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso,
en el altar del incienso. Incienso en ¿Ya? el altar del incienso. Ajá. ¿Dónde estaba el altar? Vamos a la pregunta general. Antes, mamá. Bueno, mami, ¿ahí pusiste sí o no? Fíjate que ¿qué número van? Ay, Dios mío. En la pregunta número 10 de la lección 43. 43. Eso está en 42. Ay, Dios mío. Fíjate que yo me paso, puchica, de la 42. Ah, no, la 43 sí la tengo. 43, ¿qué Las hay? expresiones van, chica. 43, ¿qué? 10. 10, mire, ajá. 10 de esa que llama. Puse, lucirse, puse yo una. La respuesta era sí, si cayeron en la tentación de la vanagloria. Y no, si no cayó en esa tentación. Fue lo que leíste. A 43:10 me estás diciendo, ¿no? Sí, mamá. Ay, Hizo me. un nombre de género. No, espérate. La crónica. Ah, sí. Ok. Sí, La sí, respuesta perdón. es sí. Ay, perdonen que entré para. No, mami, no hay pena. Lo que quiero aquí, que es lo que decía la historia. Ustedes sabían, no sé si ya leer en esto, que Usías reinó 78 años. Él empezó a reinar cuando tenía 16 años y empezó bien. Si ustedes miran en el versículo 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿De qué Zacarías está hablando? Del profeta Zacarías. Entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. O sea, Dios le prosperó al rey Usías. Pero ¿qué pasó? Después viene y cayó en esa tentación. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que les está diciendo ese versículo 16? ¿Qué está haciendo Usías? Vamos a ver, si alguien me contesta. Que cuando ya era fuerte, dice que se olvidó de Dios. Se enorgulleció. Ok, es que les digo, el versículo 16, claro, de una vez les está dando la respuesta, que cuando era fuerte su corazón se enalteció. ¿Cómo se enalteció? Por el orgullo. ¿Pero cómo? ¿Qué fue de lo que acaban de leer? Agarrando el incienso y llevándolo al lugar del incienso para quemarlo. ¿Y qué tenía eso de malo? Que ahí solo los sacerdotes podían entrar. Es que Exactamente, esa es la respuesta. Al saber nosotros para ese momento, quien tenía eso era el sacerdote. Y él estaba usurpando un lugar que no le correspondía. ¿Por qué? Porque su corazón se enalteció, se siente, no, si ustedes leen las guerras que ganó y lo que prosperó, allá se siente con derecho. Es lo que les digo, uno puede empezar humilde, como decía a veces el pastor, ¿va? Que a veces se les olvida de dónde lo sacó. Llegaron con caites y ahora están con Ferrari. Entonces, no se les dé porque las cosas no son las que deben de darle valor a una persona. Eso es lo que enseña el mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y no es así, pero también puede pasar en uno mismo, en la especial. Me recuerdo cuando mi papi nos contó de esas veces, ¿se recuerdan cuando metieron a ese su dinero para que fuera una multiplicación? ¿Qué fue la estafa que les dieron ahí en, ¿cómo se llamaba esto? ¿Alguien se recuerda? Ay, que les daban hasta el 30% de lo que metían de su dinero en los dividendos. ¿No se recuerdan? Mami, ¿tú te acuerdas de eso? Es que no me recuerdo cómo se llamaba esto. ¿Qué desapareció? Fue en un banco, sí. ¿no? Sí, pero es una estafa grandísima. Porque sí, o sea que muchos hasta cayó en eso. Mi papá nos contaba de uno de que, por ejemplo, su jubilación la fue a meter ahí y había recibido, porque metían su jubilación y podían ir a recibir sus dividendos. Las Entonces, cooperativas. la gente cuando recibías, no sé cómo se llama, eran cooperativas. Yo no recuerdo, pero sí. Sí sé de ese proceso. La situación es que era un ejemplo que viene y era en esta situación que, dejemos esto, sino que mi papi nos contaba de que esta persona que había recibido y metió, llegó a ufanarse delante de él, o sea, de paso que frijoles comiendo. ¿Pero qué pasó? Un día para otro, se quedó toda su plata, y sin
nada. Y todo por eso, por la ambición, por la vanidad, por el materialismo. Es que son de las cosas que pueden ir juntas, el materialismo con la vanagloria. Muy bien. ¿Quién tiene Mateo 3:11? Autocasa. Eso, Autocasa. muy bien, Carlos. Autocasa. Muy amable. Ok. ¿Quién tiene Mateo 3:11? Yo. Dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este no. Sí o no. Exactamente. Él reconoció el lugar que tenía. Juan el Bautista. Muy bien. Lucas 5:25, el paralítico sanado. ¿Tiene? Perdón. Lucas 5:25 dice, al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Yo puse que no. Exactamente. Solo en el punto de oír, estaba glorificando a Dios. Eso. Y Simón el mago, Hechos 18 y 19. Hechos 8, 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Yo puse que sí. Ok, te faltó el 19. Ah, sí lo leí, diciendo, dame a mí también este poder. Perdón. El 20 estaba viendo yo, entonces Pedro le dijo sí. Gracias. Sí, y vemos nosotros que, ¿qué era lo que estaba pasando? Él quería tener ese, él mismo está diciendo, ¿qué era lo que él quería tener? Ese poder, de poder dar a quien él quisiera, dice, dame a mí también este poder. Y él que creía que se podía comprar. A veces, por eso tenemos que tener a veces, como decir, comprar puestos en la iglesia. Porque por eso hasta, puede ser de 2 días, aquellos que colocan en un liderazgo personas pudientes porque de ellas van a poder tener ayuda para lo que necesitan. Dios conoce el corazón, no estamos diciendo que entonces no pueden haber ricos. Lo que estamos diciendo es que van a estar verdaderamente. No es en relación al materialismo o a veces también a lo que tienen como dones, en donde aquí, en esta situación, por ejemplo, lo que vemos en Simón, es en relación al poder del Espíritu Santo. Pero, ¿qué me dicen ustedes de aquellos líderes, por ejemplo, y el ejemplo práctico que tenemos, los cantores? Les voy a poner así porque dicen salmistas, ¿sí? En donde lo hemos hablado. Cuando vienen y personas que han sido, pues, en el mundo reconocidas por su voz, pues, han tenido éxitos cantando, les digo yo, y vienen y las personas oyen que van a llegar a la iglesia y cabalmente, entonces ese día en la iglesia sí se llena. Sinceramente, o sea, ¿por qué nos engañamos? Yo por más que traten de justificar lo que les decía, aunque digan, es una manera por lo menos, claro, yo no estoy diciendo que no es una manera que han hecho que la gente llegue y que por medio de eso, ¿cuántos han aceptado? La pregunta es que la Biblia no enseña nada de eso, los caminos para llevar, quien va a dar el crecimiento es Dios. ¿Por qué no podemos tener una celebración sin necesidad de mencionar quién va a venir? Sería una prueba, o sea, si a mí me preguntara, yo diría en eso, me diría, no se va a llenar. Y si bien la gente llegó a saber que estuvo, se van a decir cómo no supimos si hubieran llegado. Es que es lo mismo, la venida del Señor, no saben ustedes cuándo van a venir. Y entonces, ¿cómo hay que estar? Preparados. Ya, preparados. Y entonces igual, cuando hebreo leemos, no dejen de congregarse. ¿Ok? El punto es el congregarse. ¿Por qué se tiene que tener de una manera de decir es que hay que amar? ¿Dios necesita de nosotros? No.
Dios es el que va a dar crecimiento. Van a llegar los que Dios, sea quien esté, el que va a ser tocado y ha sido escogido es por Dios, no somos nosotros. Pero eso yo lo sé humanamente, mi lógica, yo sé en eso, no es una cosa que yo piense que decir, miren, esto de la noche a la mañana va a cambiar. Pero tenemos que unirnos en oración para que los que están en ese liderazgo, de verdad sus corazones sean con la sana doctrina, comprendiendo que no estamos buscando qué es lo que la gente necesita. Nosotros sabemos que todos necesitamos del Señor, pero de la manera como la necesitan no es buscándoles el atractivo del Evangelio, si hay que confrontar con el pecado. ¿De qué sirve que se llenen iglesias? Por ese canto, me gusta ese canto de Marcos Vidal, el español, porque hace una reflexión sobre eso, de las iglesias peleándose quién tiene más, quién llena más, y entonces él habla, ¿dónde está aquel Daniel que cerró la boca de los leones? ¿Dónde están aquellos jóvenes? O sea, si leemos nosotros dentro de la palabra, ¿dónde estaba de que buscaban buscar multitudes para poder llevar el evangelio? Llevaban y sabía la gente y buscaba, y es lo que nosotros necesitamos. Por eso es de que un corazón, y yo decía, alguien una vez también comentó, y de verdad yo les decía, con una persona que esté, por esa persona se da la lección. Pero como yo les decía también, si ustedes vienen y no hay nadie que yo les voy a predicar a Los Ángeles, ¿para qué les voy a predicar a Los Ángeles? Yo me acuerdo que alguien decía así, si hay un púlpito vacío, predique porque están Los Ángeles. ¿Y qué? ¿Los ángeles se van a salvar? La palabra lo dice. No, él no vino por los ángeles, él vino el hombre. ¿Ya? Entonces, no se la lleven también de aquellos que demasiado espiritual que me falta. No es eso. Por eso es que tenemos que ser conforme a lo que dice la doctrina. Uno que está, hay que ver dónde dice la Biblia que hay que llenar auditorio. Porque eso estaban hablando cuando estábamos en la mesa de enseñando en la grabación, creo que alguien hablando, porque decían con los maestros que se tienen en la mesa de la facultad, que a veces la gente asombra, así me gustaría a mí tener una mesa como tiene tal persona porque hay un montón. No como aquella que solo hay una persona. No es por cantidad. ¿Ya? Pero a veces eso es lo que ven nuestros ojos. No. Felipe le predicó a un montón, como también el mismo espíritu le dijo y que vaya y le fue a predicar a un etíope. ¿Ya? Es que ese es el punto, no se trata de que queremos cantidad. Por eso les digo el testimonio y se los voy a decir con hechos puntos. Déjenme ver. Tengo aquí, como voy a para la próxima, dice mi libro. En relación a esto que se levantó, ¿cómo se llamaba este personaje? En donde viene y él dijo que él cerró dentro de la iglesia, que tenía su oración con Dios y que, Orellana creo que es el apellido, en donde viene, dijo, él quería tener una iglesia grande y que Dios le había dicho que así como la arena del mar iba a ser iglesia, y así se ha diseminado. Pero el punto es que él coloca que fue Dios que le puso y jamás Dios ha puesto en relación a lo que el hombre quiere en su corazón de tener una iglesia numerosa. Porque no se trata de números. Dios ya tiene los que van a aceptar, tiene sus escogidos y nosotros lo que tenemos que llevar es la gran comisión. Pero por eso tenemos que tener cuidado de que la misma vanagloria cuando se miran en cantidad, se sienten que son menos. Y no es eso, es el Señor. Y por eso tenemos que aprenderlo. 11. La tentación de la vanagloria nos puede atacar en innumerables formas distintas, como se ve en la lista de ejemplo abajo. Al lado de cada pasaje bíblico, abajo escriba la letra mayúscula del ejemplo que corresponde de la otra lista. Okay. Por favor, Carlos Alberto, Salmo 49:6. Heidi, Proverbios 26:12. Ingrid, 1 Pedro 3:3.
Y Fernando Lucas 14:7. Cookie. 49:6 dice, Esa que se Cookie. confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Yo puse letra B. La letra B. Sus propias posesiones. Exacto. Aquellos que se captan con lo que tienen. De paso que comiendo tortilla con salva. Aquello, ¿ok? Hay que tener cuidado. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Yo puse la C. No, la A. Propias opiniones. Sus propias opiniones. ¿Sí? Miren, y parece increíble, por eso es lo que yo les digo, y de verdad, chicas y chicos, el hecho que estén estudiando, esto es una situación que puede ser fácilmente caer en una vanagloria, porque ahora de lo que han aprendido y todo, ustedes se encuentran con neófitos, se van a dar cuenta, pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno puede decir, no, pues yo no necesito ya ni que me enseñen, porque yo ya no sé. Ustedes se van a topar hasta con personas así, y podrán tener licenciatura, maestría, doctorado, y no estamos diciendo que eso sea malo, pero no por tenerlos pueden jactarse de que ya todos lo saben, porque de verdad, nunca olvidemos, y esa es una gran frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, porque entre más yo sé, me doy cuenta de lo menos que sabía. No jactemos de que ya no, aquello de que ya no me van a dar a mí a todo con el dedo. Tenemos que tener un corazón de humildad. De esa manera un corazón va a seguir recibiendo. Un corazón orgulloso cierra eso. Primera de Pedro 3:3. Dice, título marido y mujer. El 3 dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Yo puse la D, su propia vestimenta y adornos. Exacto. Es lo que he visto. Y es que pasa aquello de que andan buscando marcas. Y a veces hasta, todavía peor, ¿no? Andan buscando imitación de marcas. ¿Por qué? ¿Por qué a veces estamos buscando imitación? Porque queremos ser apariencia. ¿Ya? Por eso es lo que tenemos, que lo que vean en nosotros, por eso es que Pedro cuando habla ahí, no es no es lo externo. Eso no quiere decir que no cuidemos lo externo. Pero eso no es lo que hace lo que somos nosotros, porque eso es apariencia. ¿Sí? Y Lucas 14:17. 14:7. Perdón, 14:7. Dice, los convidados a las bodas, observando cómo cogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Leo el 8 también. Ok. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. ¿Sí? ¿Y entonces ahí pusiste la letra? Sí, la letra C. Muy bien. Esta es la lección que el mismo Señor les deja, que tenemos aquí en Lucas en relación cuando dice también cuando conviden, cuando hagan banquetes, no inviten a aquellos que con lo cual van a hacer, ustedes van a recibir algo. Les doy porque tengo un beneficio. Sino es donde también tenemos la lección en donde demos a los pobres de los cuales a nosotros que no vamos a recibir. Porque ese es el punto. Aprender nosotros la lección que tenemos que ver para no caer en una vanagloria, a dar sin esperar. Pero también nosotros, eso no lo dice la Biblia, pero es una forma que nosotros, al ver con todo el contexto, nadie es tan pobre que no pueda dar ni tan rico que no pueda recibir. ¿Sí? No se trata de que alguien tenga más y dejar a alguien de menos, ni a alguien de menos para que tenga más, sino es el punto del corazón. Es que el problema, y es eso, en nuestro corazón. Entonces, no se trata del lugar. Por eso es de que lo que leyó ahorita
los primeros 2 versículos, Fernando, es en relación cuando dice, por eso, el puesto, y por eso dice, no busquen los primeros lugares, porque peor es ser avergonzado y que le diga, siéntate atrás, porque no era para ti, sino siéntense atrás y que les digan, vénganse adelante. Pero a veces las personas cuando llegan, a veces en las mismas iglesias pasa, en donde viene, y si a alguien no le permiten, mire, no, es que esto está reservado, y usted no sabe con quién está hablando, ¿quién soy yo? Para el Señor no hay acepción de personas, y por eso lo dijo Santiago. Si ven entrar a alguien con vestimenta lujosa y anillos y le dicen, siéntate aquí a mi lado, y ven a alguien andrajoso, parafraseando, y le dice, siéntate a mis pies, o quédate ahí parado, no hacen acepción de personas. Todo esto es lo que nosotros tenemos que aprender, que a veces somos así. No, sí, me recuerdo esa anécdota que contaban de aquel vendedor de carro, ¿verdad? Que la zapatería, no, no tiene para comprar. Y el resumen era que en el morralito tenía el efectivo, ¿ah? Ahora hay que tener cuidado con el efectivo porque puede ser lavado. Depende de las épocas que estemos viviendo. Ya, pero les digo, no tenemos que ser de apariencia, sino ese corazón interno que nos va a ver, porque tenemos que cuidarlo. Pregunta 12. Entonces, Rosario, ¿en qué consiste la tentación del pináculo? La vanagloria. Exacto, la vanagloria. Manu, en esta pregunta 13, ¿me pueden dar los 3 ejemplos de las cosas que pueden conducir a la vanagloria? ¿Existes o si quieres solo? Como quieras. La vanagloria puede ser una casa, un carro o un buen trabajo, pues, ¿no? Ok. ¿Alguien quiere decir otro más? Yo agregué títulos académicos. Exacto. ¿Ingrid? Yo puse cabal lo que sé, lo que tengo y lo que ocupo. Eso nos puede llevar a una vanagloria. Yo solo todo muy bien. Bueno, el punto es saqueo, por eso miren, y por eso uno diría, y entonces, por eso, la lección de lo que vamos a ir aprendiendo es, ¿qué diferencia hay teniendo estas cosas con Dios y sin Dios? Porque sin Dios es lo que entramos a la vanagloria. ¿Ya? Pregunta 14. Lea la historia que Jesús contó en Lucas, por favor. Vamos a ver que no ha salido. Heidi, leamos Lucas 18 del 9 a 14. Dice parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien. ¿Cuál de los 2 hombres que hay mencionados en esta historia cayó en el pecado de la vanagloria? El publicano. ¿En el pecado de la vanagloria? ¿Quién se cree mucho de sí mismo? El fariseo. Exactamente. ¿Y no cayó en el pecado de la vanagloria? El publicano. Exacto. Miren, aquí hasta puede uno, la lección es esa.
ver nosotros en la confianza en sí mismo. No quiere decir, entonces yo tengo que ser siempre como el dominicano, o sea, reconocer que aún nosotros sabemos dónde estamos, o sea, saber que es por la gracia de Dios, pero en esa misma gracia siempre con un corazón humillado ante Dios. Esa humillación, porque también les digo, también puede existir la falsa humillación. Por eso les digo que a veces a veces no quiere que los demás piensen que este se siente ya como que ya lo logró, pero estar dando testimonio de estar siempre en la misma condición de la cual Dios quiere que cambiemos, no es bueno. Si yo digo, aquí yo sé que todos somos pecadores, ¿sí? Pero si yo vengo y siempre hablo del mismo pecado, para que no se sientan mal los demás, yo soy el primero, porque si ustedes sienten así el deseo de no perdonar porque alguien les hace mal, y a mí también me pasa, para estarme poniéndome al tono con ustedes, hay que tener cuidado, porque son de las cosas que nosotros tenemos que ir dejando, porque estamos caminando en ese proceso de santidad. Por eso les decía el mismo Pablo, nosotros porque sabemos que es un Pablo, pero si nosotros nos vamos a tener empatía para esa época, poniéndonos en el momento, y que Pablo venga y les diga que lo imiten a él, como iba a Cristo. ¿Qué pueden decir? Porque él está siendo muy claro, imítenme a mí como yo a Cristo. Ok, pero algunos a pesar de eso decir, ¿cómo podrían haber sentido? ¿Ve? Este ya se cree que ya. Entonces a veces uno viene y dice, no, yo no puedo, no, ¿cómo voy a decir eso? Sino que van a pensar de mí. Más bien por eso es la reflexión. Como dirían también, uno va a saber en el tono que lo dicen, los ojos son la ventana del algo, están enaltecidos con altivez, porque ustedes ya notaron eso. El enaltecido, ¿cómo es su mirada? El soberbio, ¿cómo es su acción? ¿Ya? ¿Cómo son los altivos sus miradas? Y no es una mirada puesta al cielo. El altivo no es que sus ojos tengan que estar, en su corazón es el que está puesto al cielo y confiando. Pero sus ojos naturales, ¿cómo son los ojos naturales de un altivo? Ojos altaneros, ojos soberbios. Ok, pero ¿cómo? ¿Cómo me podrías describir así si yo te lo pusiera? Ya sea que me lo digas tú físicamente. Mira, una mirada desafiante. Ok, una mirada desafiante, ok, sería altanero. Muy bien. Ok, Fernando. Con una mirada así como viendo arriba de los demás, ¿sí? Sobre los demás. Exactamente, por encima de los demás, ¿sí? Nosotros entendemos eso. Yo he oído a veces, que por eso a veces hay líderes, y es por eso que el cuidado que tenemos, igual las personas ven en nosotros, y es lo que han dicho, para ser como ese cristiano hipócrita, mejor no. Aunque digan, claro, vamos a dar cuenta, y la misma Biblia dice que hay de aquellos por lo cual crean tropiezo, pero eso tampoco lo avala el otro que se compare con un cristiano que se dice cristiano y no vive esa vida, porque van a dar delante de Dios. Eso no le va a librar de decir si no ha aceptado al Señor como su Salvador. Pero el punto, por eso les digo, porque a veces dentro de los líderes yo me recuerdo que de uno, que ya no lo tenemos en la iglesia, así era su forma de ser. Y viene y alguien me decía, no, hombre, es que lo que pasa es que es tímido. Y ese es su mecanismo de defensa. Digan lo que digan, será su mecanismo de defensa, pero no está evidenciando el fruto que Dios nos enseña. ¿Ya? Por eso les digo, nosotros podemos comprender al hombre, pero no justificarlo, y es lo que tenemos que aprender, porque no podemos justificar el pecado. Más bien, si uno sabe que la persona es tímida, hay que hablarle lo que habla Santiago, porque no da buen testimonio. No hace mucho oí de mi hijo, de alguien que está en un liderazgo dentro de la iglesia, y él mismo me testificaba, me decía,
lastimosamente yo a esa persona cuando la veo, ya no me inspira, se nota hasta su forma de hablar, porque se vuelven muy, como les dicen, religiosos para hablar, así como el fariseo, ¿va? Señor, te doy gracias, no sé qué, y como que todo, ay, me alegra de verlos y todo, y cuando lo vio fuera de la iglesia en un restaurante, sus palabras dejaban mucho que desear, su forma, cómo se comportó con el mismo mesero. Entonces nosotros tenemos, o sea, claro, es mal testimonio, y no porque nosotros vivimos en eso vamos a tener, o sea, nosotros no nos corresponde nada de condenar, pero vemos dentro de las cosas que pueden ser tropezadero, y estas son de las cosas que tienen la vanagloria, los puestos donde no tienen, donde somos vistos por los hombres, pero recuerden, a los hombres no se les gloria, no se les puede honrar. Entonces, el fariseo, bueno, se recuerdan dentro de la historia, es él sabiendo dónde estaba, sintiéndose mejor que el publicano. Y la solución hasta Pablo lo da en Filipenses 2, que nosotros miremos a los demás como a superiores. Eso es una de las cosas. No quiere decir, mira, entonces que alguien que es, qué sé yo, solo sacó hasta tercero básico. Yo soy un médico, ¿cómo lo voy a ver a él superior a mí? ¿Sí? Y superior no quiere decir que lo pisoteen a uno, sino tener, por eso es que Pablo mismo dice en Romanos 12:3, que el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos debe ser con medida. Ese es el punto. Con la medida de fe que nosotros fuimos. Hay que pensar con cordura. Y esa persona podrá estar en tercero. Puede tener mucha sabiduría y ver lo bueno de ellos. Yo les puse una vez el ejemplo que yo oí de la anécdota en relación a la Colgate. Estando todos esos hombres pensando cómo aumentar sus ventas, el consejo que dio un barrendero cuando los oyó. Esa es una anécdota. ¿Será cierto o no? No lo sé. Solo lo vi como anécdota. ¿Y cuál fue el consejo que él dio? Ábranle un poquito más la boca a la pasta. ¿Por qué? Porque así sale más pasta y así van a tener que comprar más pasta. Y uno dice, ahí no puede ser, sí, pero gota a gota, el agua se agota, ¿no? Gota a gota se hace de verdad, van esas cantidades. Ustedes a veces uno podría decir, porque a veces uno piensa, pero que le hayan subido 1 o 2 centavos no es mucho, en la cantidad que se vende. ¿Ya? Pero ¿a qué vamos como anécdota? Alguien que no estaba con los títulos que estaban en la mesa alrededor, pero con una sabiduría. Por eso les digo, nunca nosotros tenemos que menospreciar a nadie. Hay que saber escuchar. Por eso el mismo Santiago dice, sean prontos para oír y tardos para hablar. No hablemos, a mí que este no me va a venir a enseñar. Eso, cuando ya tenemos nosotros eso se llama orgullo, que viene la vanagloria, sí, yo digo. Muy bien, pregunta 15. Hemos hablado tanto de la vanagloria porque el líder cristiano hasta cierto punto está sobre el pináculo y por eso expuestos de una manera especial a caer en este pecado. ¿Cómo cayeron los apóstoles en la tentación de la vanagloria? Leamos Rosario, Lucas 22:24. Muy bien. Dice, hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, ¿cómo cayeron? Discutiendo quién de ellos sería el mayor. Sí, o sea, es decir, discutir quién sería el mayor, ¿qué es lo que estaban buscando? Rosario, ¿quién sería? El ser el superior a todos. Pues. Exacto. Es decir, el mayor es el que está en el primer lugar. ¿Ya? Ese es el punto, por eso es que eso es lo que habla. Entonces viene, ¿por qué estamos viendo que el líder puede pasar? Porque el líder está sobre encima de otro, pero es lo que estamos diciendo. Tiene autoridad, mas no para que se enseñoree. Tiene una autoridad delegada de la cual debe ser el primero en ser servidor. Pero
ese es el punto. Muchas veces están en esa autoridad, son buenos para mandar, no para hacer. Eso es dentro del mundo que enseña, ¿va? El que actúa así es jefe. Así habla el mundo, ¿ya? Pero no estoy diciendo que aquí, pero son de las cosas que por eso tenemos nosotros que tener cuidado cuando sean colocados en liderazgo. Por ejemplo, aquí algunas que en los mismos grupos de servidores han delegado en liderazgos. Las mismas células que tienen líderes, y les digo líderes, no pastores, ¿ya? El pastoreo es algo dado por Dios y es para cuidar las ovejas de Dios. No podemos tomar un lugar que no nos corresponde. Aún, y óiganlo bien, aún aunque el pastor diga que son pastores, porque eso es algo que da Dios y lo deben de confrontar con la misma escritura. ¿Ya? Porque oigo que sí, y eso lo sabe Heidi, Ingrid, y cuando estamos nosotros en lo que es líderes de célula, las mujeres, por las mismas mujeres, nosotros no estamos pastoreando a nadie. Somos parte de apoyarnos unas a otras, pero hay que tener un orden, si no, todo el mundo haría como quisiera. Pero hay una responsabilidad, siendo líderes con el mismo conocimiento para usar la sana doctrina para poder ser testimonio a los que tenemos como encargados, pero no para enseñorearnos. Las mismas mujeres que se congregan no están para que nosotros les mandemos a nada. Exhortamos con la palabra, eso es otra cosa. Entonces, no es buscar títulos, no es buscar prestigio. ¿Ya? Ahora ya me voy a cuidar y ahora, si yo soy líder de esta célula, ahora yo quiero subir. Aquí podemos ascender para estar cerca de mi Celsi. Eso podemos examinarnos el corazón. Y algunas a veces dirán, ay, yo no necesito ser líder, yo ya soy amiga de ella. Y también tengan cuidado, porque la misma amistad les puede enorgullecer. ¿Ya? No es para eso. O sea, las amistades también pueden ser, yo con él como con el ministro, como con... Y se los digo de verdad, porque hay cosas que parecieran tan inocentes, pero ese es el punto que podemos caer fácilmente. Y a veces las mismas personas nos ayudan a poder caer en eso, porque, sí, pero tú porque estás ahí cerca, a veces no va así, tú que estás cerca, dile, a ti te va a oír el pastor. Todo lo que he dicho, si algo ha podido exhortar, es para que cuidemos nuestro corazón. Pregunta 16. El líder cristiano muchas veces cae en la tentación de lucirse como más, y esta es otra parte, más espiritual. Es cuando dice, más espiritual porque es apariencia, porque si verdaderamente fuera espiritual, no habría vanagloria, ¿ya? Pero es apariencia, por eso no lo vayan a equivocar, oye, porque no hay orgullo espiritual. La gente lo está mal interpretando. El orgullo espiritual es obra de la carne, entonces no es espiritual. No equivoquemos, ¿ok? Entonces cae en la tentación de lucirse como más espiritual que nosotros. En Mateo 6 tenemos 3 ejemplos de cómo los líderes religiosos cayeron en la trampa de la vanagloria. Escriba sobre la línea de cada cita bíblica la letra mayúscula del ejemplo correspondiente de la propia lista, la vanagloria. ¿Sí, mami? Me dijiste lo de Lucas y preguntaste la pregunta. ¿Sí? Lo contestó Rosario. ¿Qué dijo? ¿Cómo cayeron ellos en tentación? Disputándose entre ellos quién sería el mayor. Ya. Sí, perdón. Ok, mami. Bueno, vámonos a Mateo 6 y por favor, Irma, leamos el 6.2, el Cita el 6.5 y Aida el 6.16. Mateo 6.2. Mateo 6.2 dice, ¿verdad? Mateo 6.2. Jesús y la limosna. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué letra colocó ahí? ¿A, B o C? La C. Muy bien. 6-5. Tu micrófono, Elcita. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Puse la A. Muy bien. 6-16. Dice, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Puse la P. Muy bien. Entonces se recuerdan que ya yo les había hablado un poco y esto es lo que evidencia que si no tenemos cuidado podemos llegar a una vanagloria. Y recuérdense con cosas que son parte dentro de lo que debemos hacer en nuestro caminar cristiano. Dar limosna, la oración y el ayuno. Estos mismos, por eso dice, una apariencia de ser más espirituales, pero de espiritual no tienen nada. ¿Por qué? Porque cuando lo que hacen y quieren es ser visto por los hombres, el mismo Señor le dice, ok, ahí van a tener, ahí está su recompensa. Pero no es lo que el Señor quiere. No es estar buscando a nosotros que los hombres seamos vistos para que nos gloríen. La vanagloria. Porque todo lo que nosotros hacemos y la palabra nos enseña es hacerlo para el Señor. Pregunta 17. A medida que el líder cristiano ocupa puestos de más y más preeminencia en la iglesia, él queda cada vez más expuesto al ataque de Satanás, como veremos en el caso de los fariseos. Fernando, ¿qué dice la primera parte? Solo la primera parte, Fernando, de Mateo 23:5. Sí, solo la busco, es que me 3:5, ¿verdad? Mateo 23 dice, son cosas de escribos y fariseos. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Muy bien. Entonces, esto es lo que tienen que haber colocado en la pregunta 17. Antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Ya vieron el título de Mateo 23? Jesús acusa a escribas y fariseos. Recuérdense que estos eran conocedores de la ley. Por eso es de que les platicaba yo que cuando uno analiza y vemos las actitudes que Cristo tiene en relación con los fariseos, muy diferente a todo el pueblo, porque ellos eran conocedores, pero conociendo la palabra, no vivían la palabra. Hasta su misma interpretación era errónea. Y uno de ellos estaba Pablo. Pablo mismo habla y cuando después se confronta y les hace ver de que él estuvo ahí, que era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, dice él. ¿Por qué? Porque él creía que estaba haciendo bien. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor y fue evidenciado lo que el Señor verdaderamente ha enseñado, se dio cuenta que estaba mal. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Desde el momento que nosotros nos preocupamos, sinceramente, por eso les digo, podemos caer. Que a veces, sinceramente, queremos, o sea, un corazón que a veces nos pasa. ¿Qué piensan los demás? ¿Cómo les pareció el sermón? ¿Cómo les pareció entonces? Si nosotros, a Dios no lo podemos engañar, mi preocupación es más, ¿cómo les pareció a los hombres antes que a Dios? Tenemos que volver a examinar cómo estamos caminando. Que no quiere decir que nosotros no nos interese lo que nos piensen, pero siempre primero es lo que Dios pensaría. Por eso es que todo lo que hacemos, hasta cuando se preparan ustedes para dar sus clases, cuando se preparan para dar dentro de los privilegios que le dan llevar la palabra, es ver que sea de lo que a Dios
Dios le agrada, la palabra como a Dios le agrada. No está buscando, ya sé, aquí voy a dar para darle a aquella persona, porque a veces hasta así podemos ser. Voy a buscar con tal de darle que se sienta confrontada y a veces acusar, y a Dios no lo engañamos. No necesitamos ni de hacer nada de que se sienta, porque la misma palabra va a llegar a la persona que Dios sabe que le va a redarguir. No necesitamos nosotros de que sintamos nosotros de la manera como poderlo hacer, sino ponerlo delante de Dios. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Pero si nosotros también, ese es el punto, queremos ser vistos por los hombres, cómo lo reciben, para que no se exalten, estamos mal. Solo ahí estamos mal. ¿Ok? Pregunta 18. El mismo hecho, y aquí está, el mismo hecho de estudiar este curso bíblico, imagínense, ¿y ustedes cuántos libros llevan? Que no solo este curso, puede ser aprovechado por Satanás para tentarle a la vanagloria. Hermano, ¿cómo puede ser engañado un estudiante bíblico? Por favor, Evelyn, Gálatas 6:3. Ahí está. Hola, ¿me escucha? Perdón, es que no quería el micrófono. Con gusto. Dice Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puede ser engañado un estudiante bíblico? ¿Cómo puede ser engañado un estudiante bíblico? Porque se cree no siendo nada. O sea, se cree, no sé, que da la vanagloria, ¿verdad? Creerse ser algo. Es lo que es. Entonces uno dice, y entonces, o sea, el punto no es que ahí está, el creerse. ¿Se recuerdan que ya llenamos cómo se tilda la vanagloria? El creído. ¿A quién le dicen ustedes? Yo he oído a veces así a esa persona que creída es, ¿qué es lo que están diciendo? Orgulloso. Pues ustedes, bueno, ¿y de qué se cree? Puede ser de mucho, por eso a veces dicen, miren, este se cree porque tiene plata. ¿Y la tiene? Sí, puede que sí la tenga. ¿Es valedero que se crea? ¿Está? Pero eso nosotros tenemos que ver. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque aquel refrán que dice, el que de la pera habla, ahí está, como dicen, comerse la quiere. ¿Verdad que cómo sabemos de refranes dentro de la vida? Pero son importantes analizarlo con la misma Biblia. Cuando dice así, el que de la pera habla, comerse la quiere, es para que nosotros nos examinemos. Si nosotros estamos hablando porque nosotros quisiéramos estar en ese lugar. Y por eso lo de Gálatas que está diciendo, el que se cree hacer algo no siendo nada, así mismo se engaña. Porque por más que se crea, ¿de qué le va a servir? Hasta donde dice, claro, y nosotros, los que están dentro de la célula, los viernes, han oído el testimonio que Carlitos ha dicho de amistades que tiene, que él nunca se imaginó que fueran a parar a la cárcel. Tenían tanta plata y ahora en la cárcel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo mismo que dijo el Señor, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. Si los tiene, disfrútenlos, no para vanagloriarse. Es lo que tenemos nosotros que aprender. Muy bien. Entonces, pregunta 19. ¿Cómo puede caer en la tentación de la vanagloria el líder cristiano, abusando de su autoridad sobre la congregación? Leamos, Heidi, 1 de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, ¿cómo pueden entonces
caer en esa tentación? ¿Cómo pueden caer? Teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Exacto, teniendo señorío sobre los demás, o la misma palabra significa enseñoreándose, es lo mismo. Enseñoreándose o teniendo señorío es lo mismo. ¿Ya? Por eso, y sino más bien, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Cuál debe de ser la actitud? Teniendo ejemplo. Entonces, si yo le pido a alguien que haga algo, estamos hablando, aquí hablando, dice dentro de la Grey, y la Grey en la iglesia, ¿ya? Hasta en eso hemos aprendido, estamos en una correcta interpretación, viendo a quién se le está hablando. No que eso que dice, bueno, entonces solo eso es en la iglesia, pero fuera de la iglesia es otra cosa. No, también encontramos en la escritura en donde nos habla como hermanos cómo tenemos que comportarnos unos con otros. Y eso, por eso era lo que hablábamos, Filipenses 2 habla, miren a los demás como superiores. Ahí dice a los hermanos, no dice solo dentro de la iglesia, porque el hermano es dentro de la iglesia cuando nos juntamos y nos congregamos y fuera de ella. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por todos los hijos de Dios, todos los creyentes, ¿ya? Pero en este momento, cuando viene, miren el título de 1 de Pedro, apacentar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque está hablándole ahí a los ancianos, ¿ya? El mismo Pedro se pone como ese anciano y dice, ¿se recuerdan que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, sí, tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces, ¿qué dice? Cuida la grey. No le momento, apacenta a la iglesia, no le dice en momento que se enseñoree de ella, sino que la cuide. Y eso es lo que pasa cuando hablan los ancianos, son los pastores. Los pastores están para cuidar a las ovejas de Cristo. No son sus ovejas. No le pertenecemos a ningún pastor más que el pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Pero aquí en la tierra deja pastores de los que tienen el cuidado, porque van a dar cuenta si mayor condenación van a tener. Si no hacen como el Señor está diciendo, que deben de cuidarla, no enseñorearse, no de buscar que... Y por eso cuando dice Pedro, deben ser ejemplo. El mismo Señor Jesús, enseñándole a sus discípulos y escogiendo a los 12, él mismo les enseñó cómo deberían de comportarse. Y se recuerdan que el ejemplo más humilde que él hizo, lavar los pies. Porque cuando vemos en el contexto, para esa época, ese lo hacía, era el servicio más denigrante dentro de un siervo, no un esclavo. Y no hay servicios denigrantes para el Señor, ¿ya? Porque todo es para la gloria de Él. Pero no se las lleven también de una humildad falsa. Por eso aquello de que, ay, no me importa a mí, aunque sea lavar baños, que pues, no es denigrante lavar baños. ¿Ya? Quedo como que, por eso cuando, aunque sea lavar baños, no me importa que me pongan. Ustedes espero que, claro, no es una huesa que peor si el baño lo dejan asqueroso, no es lo mismo lavar el propio baño en su casa que el ajeno, ¿verdad? Y hasta para eso ustedes contratan empleados y hay empresas en eso y lo hacen, pero el punto es que cuando nosotros lo hacemos por amor al Señor, es otra la mirada que nosotros tenemos. Lo que nosotros queremos es que todos nos sintamos en esa expresión del amor. No es tanto de buscar comodidad, ¿ok? No es pensar en eso. Es esa expresión de amor que al hacerlo ustedes van a pensar, no saben las personas, porque ustedes mismas han experimentado un baño que esté limpio. ¿Cómo se siente uno? Contra un baño que está sucio. No están ahí para tampoco para tocar así, es que miren, como es lo que está diciendo aquí. Claro, aquí les da ese ejemplo, le pusieron oración, ayuno y limosna. Pero aún en estas situaciones pueden estar tocando redoblantes. Miren, a mí no me importa y estar diciéndole a todo el mundo que no le importa lavar los baños. Ese constante repetir, ¿qué quiere decir?
para ser visto por los hombres. Y si quieren ser admirados por los hombres, bueno, ahí está su recompensa. No es buscar la recompensa de los hombres, sino la de Dios, quien va a dar como Él quiere. Dios no está obligado a dar como nosotros esperamos, porque Él ya nos lo dio todo. ¿Y qué es eso? Su Hijo para salvación. ¿Qué más? Todo lo que nosotros hagamos, jamás estamos pagando lo que Él hizo. Nosotros somos sus siervos, como siervos, somos hijos y siervos. Y escuchen esto, y con esta me voy a quedar. Yo acabo de oír, y tal vez a veces porque queremos estimular, y les digo, por eso examinemos todo lo que oigamos, llevémonos la Biblia, porque cabalmente oía decir el domingo, miren, somos hijos y siervos, pero de acuerdo al nombre que tengamos, es mejor un hijo que ser siervo. Aquí no se trata de lo que es mejor, ¿ya? Porque todos, aún siendo hijos, somos siervos. Somos esclavos para el Señor. No se trata, porque viene y decía, porque los hijos todavía tienen más deseo de darle al Padre que un siervo. No pensemos con pensamiento humano. Claro, el mismo Señor le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Porque el amigo sabe más allá, pero el ser amigo, fíjense que a mí me llamó mucho la atención cuando oí eso, porque no me gustó, porque no se trata de buscar una posición dentro de la posición. ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos ya? Ser justificados y santos para Él. Y como tal, el mismo empecé a buscar a Pablo, Santiago, Jacobo y hasta Pedro. Pablo y Pedro, encontré cartas que ellos que escribieron, a pesar de que se decían apóstoles, también se identificaron como siervos. No digamos Jacobo y Judas, hermanos de Jesús, ¿cómo se identificaron? Como siervos del Señor. O sea, es que el siervo, como tal, siendo del Señor, teniendo a Él como amo, no es de menosprecio, es de saber del amo que tenemos para poder nosotros servirle de la manera quiere, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros tenemos que me sirvas. ¿Ya? Mi servidor, o sea, nosotros tenemos que ser servidores del Señor, y es lo que el Señor quiere. Bueno, me voy a quedar hasta ahí porque tomo la otra lección, seguimos con la mano, entonces, y no quiere decir que con esa ya todo lo sabemos, pero es parte de estarnos recordando para tener ese cuidado de un corazón para el Señor humilde. ¿Algún comentario o pregunta? Perfecto. Ok, siempre no se les olviden, estamos aprendiendo dentro de nuestra vida diaria con estas tres tentaciones. El materialismo, la tentación del desierto. Hoy estamos en el del pináculo, la tentación de la vanagloria. Y nos falta una tercera, pero todavía seguiremos. Muy bien, y de verdad que tengan un buen asueto. Los felicito. Como día de trabajo, había que trabajar en casa y estar en la palabra. Yo las felicito de verdad. Y pues mañana nos miramos en el día de la célula con las mujeres y el viernes en Corintios, por favor. Y voy a pedirle a Katie que si nos hace favor de despedirnos y tomar las peticiones. Perdone, doctora, ¿será que puede asignar a alguien más? Es que tengo aquí un poquito de bulla. No puede interrumpir.